Muy bienvenidos. Es un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Estamos conversando durante todos estos meses hasta... Ya nos quedan dos semanas solamente para terminar el estudio. Y gracias porque nos ha acompañado. Amor y justicia, los dos mandamientos más importantes. Dice un autor que si uno quisiera resumir el estudio, el primero va a tocar el aspecto de la justicia y lo otro un amor fallido. ¿Qué será eso del amor fallido? ¿Qué será eso de la justicia? Vamos a conversar un poquito de estas cosas durante esta semana. Bienvenido, Pastor Sergio Celis, gracias por estar. Muchas gracias, Raúl, por la invitación, por poder estar ya terminando este trimestre. Ha sido un placer en realidad estar acá. Dice en la Biblia y que si alguno dice yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, el tal es mentiroso. ¿Por qué será que lo trata de mentiroso? Porque hay alguna relación entre amar a Dios y amar a su prójimo o amar al que está al lado nuestro. Y cuando hablamos de prójimo no estamos haciendo alusión a una familia, a un hijo, sino al prójimo. Incluso de eso vamos a conversar y vamos a ver un poquito quién es ese prójimo por allí, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es ese mandamiento maravilloso? Jesús lo explica allí en Mateo 22, 34. Bueno leerse a veces el contexto porque Jesús siempre fue agobiado por preguntas que en realidad capaz que uno mismo se las habría hecho si hubiese estado en ese lugar. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, o sea, algo pasó ahí. Les pudo contestar y ellos quedaron mudos, no hubo respuesta. Pero dice, y uno de estos intérpretes de la ley preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y aquí viene la respuesta maravillosa de Dios, que dice que el gran mandamiento, el primero es amar a Dios, y el segundo es semejante a amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué le pasa hasta aquí, pastor, el texto? Es interesante esta pregunta y es bueno quizás profundizar un poquito más el contexto. Porque estamos hablando aquí de los fariseos. Los fariseos eran personas que, aunque nosotros ahora tenemos quizás una connotación un poco negativa de ellos, porque Jesús tuvo que confrontar ciertas costumbres que ellos tenían, en el contexto religioso judío, los fariseos eran como los más admirados, eran la gente más espiritual, más deseosa de hacer las cosas bien. Ellos tenían un profundo celo por guardar la ley. Entonces, no es algo que a primera vista puede verse negativo, porque para ellos la ley era lo más importante. Lo más importante. Entonces ellos querían guardar la ley y todas esas normativas rabínicas que ellos fueron poniendo a lo largo de la historia, era en su deseo de poder protegerse tanto de no llegar siquiera a guardar la ley que, digamos así, corrían la línea. Ya, o sea, ya es la ley está acá, yo la voy a poner acá para nunca ni siquiera acercarme a lo que significa quebrantar la ley. Y le hacen una pregunta interesante a Jesús, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Ahora, más importante de la ley. Nosotros cuando escuchamos ley, especialmente los adventistas del séptimo día, pensamos inmediatamente en los 10 mandamientos, ¿no? Entonces podríamos decir el sábado, ¿no? Quizás hubiésemos dicho así, ¿no? O el más importante... honra a tu padre. Honra a tu padre, no sé, quizás nosotros nos iríamos por ese lado. Pero para el judío, ley es todo el Antiguo Testamento, especialmente el Pentateuco, ¿no? La Torá. La Torá, ¿no? Es todo el Antiguo, el Pentateuco. Por lo tanto, ahí hay más de 600 requerimientos que Dios tiene para el pueblo de Dios. Y entonces hay un abanico mucho más grande sobre el cual elegir. Y el Señor elige 2 mandamientos, 2 textos del Pentateuco, que son importantísimos, ¿no? El primero está ahí en Deuteronomio capítulo 6, en la Shemá, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y interesante que él dice que de toda la ley, lo más importante es el amor a Dios en primer lugar, y en segundo lugar el amor al prójimo, que está en el contexto de las leyes levíticas y que tienen relación también con la manera en que el pueblo de Israel tenía que poder mantenerse en santidad para poder también dar testimonio
de la voluntad de Dios, del cual era, o sea, para poder cumplir el propósito que Dios tenía para el pueblo, que era reflejar el carácter de Dios. Entonces, ese amor al prójimo está muy relacionado también con hacer justicia al prójimo, porque ¿cómo yo amo al prójimo? Haciéndole justicia. Entonces, el autor acá coloca estos dos mandamientos también relacionados con el amor y la justicia. Amar a Dios, y cómo yo manifiesto ese amor a Dios, haciendo justicia a mi prójimo. Cómo yo amo a mi prójimo, haciéndole justicia. Por lo tanto, para el fariseo, que escuchó esta pregunta, dijo, está bien, buena respuesta, ¿no? Los mismos fariseos reconocen que la respuesta estuvo excelente, aunque no está necesariamente aquí en Mateo, pero tenemos otros, en otro de los evangelios, el mismo fariseo le dice, bien han respondido, ¿no? Claro, allí en Mateo 19 hay una nueva explicación. Dice, entonces vino uno y le dijo, yo estoy pensando que encontró buena quizás la respuesta, no está ligado en realidad, pero dice, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? O sea, es una ambición, digamos, un deseo bueno. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Uno podría analizar estos textos en este concepto del bueno y del no bueno. Dios era bueno, Jesús era bueno, pero ¿por qué me llamas bueno? Pero le da la prioridad al Padre, ninguno hay bueno sino Dios. ¿Estamos bien? Más, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y aquí uno podría decir, este es un concepto medio legalista, porque tengo que guardar los mandamientos y hacer nada más. Pero mire, qué bueno que Jesús sigue hablando y dice lo siguiente. Luego dijo, ¿cuáles? Yo digo, estas respuestas y entre contrarrespuestas que se hacen, tienen algún sentido. Para mí ¿cuáles? Está diciendo, yo estoy bien. Entonces dice, ¿cuáles, Señor? Para que quedemos claros en lo que me vas a decir. Bueno, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la respuesta del joven? Señor, estoy bien. O sea, estoy a un paso del cielo, porque lo he guardado todo esto, y no solamente ahora, sino desde mi juventud. Y entonces viene la reflexión de Jesús, que me parece tan hermosa, porque le dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, y aquí viene el concepto de perfecto, de perfección, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Esta respuesta, yo digo, lo dejó mal parado al joven rico. ¿Por qué? Porque él esperaba otra respuesta. La respuesta que él esperaba era, bien, estás bien. Sigue tu camino, haces el camino correcto, pero el problema es que algo le faltaba a ese muchacho, a ese joven. Yo digo, no creo que Cristo quería despojarlo de su riqueza, sino de la ambición que tenía hacia a la riqueza. Y aquí hay un punto importante en relación a lo que estamos conversando. Tenía un amor que sobrepasaba al amor de Dios. Estaba mal dirigido su amor. Sabe que hay algo muy interesante, ¿no? Porque los 10 mandamientos, que son los que menciona el joven rico, o sea, Jesús le menciona al joven rico, tienen una connotación negativa, de que no harás esto, no hagas esto, no hagas esto. Pero Jesús le dice, mire, pero si tú quieres superar esa valla, ¿no? Ir más allá de lo que la letra dice, haz. No se trata solo de no hacer, sino que llega un momento en que Jesús le dice, bueno, si tú quieres ir más allá todavía, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. No es algo que tenía que dejar de hacer, porque a veces yo tengo que abandonar ciertos pecados, ciertas cosas. Pero no se trata solamente de dejar de hacer lo malo, sino de hacer lo bueno. Y aquí Jesús invita al joven rico a hacer algo que es mucho más allá de lo que a veces estamos dispuestos a hacer algo bueno por los demás, vender todo lo que tiene y darlo a los pobres. Y qué triste el final, porque Jesús lo miró y dice que el joven a escuchar esta palabra se fue triste. Se fue triste. Lamentablemente no fue a donde Dios quería, sino que se fue de Jesús. Si uno quiere pensar cuáles los 2 mayores pecados
aquí nos vamos a entrar para tratar de resolver esto, porque ¿qué pasó con el joven rico? Tenía la intención, pero algo faltó y se fue triste. Salmo 135 dice: Jehová eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Y luego comienza a hacer un detalle de los ídolos. Y aquí viene, digamos, para que nos aclaremos en nuestra mente dónde está el problema del joven rico, dónde está quizás nuestro problema. Dice: los hijos de las naciones son plata, oro, obra de manos de hombres, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que hacen y todo lo que en ellos confían. Pero casa de Israel, bendecid a Jehová; casa de Aarón, bendecid a Jehová. ¿Cuál es el problema de...? A mí me ha impresionado porque el hecho de que el ídolo, cuando uno lo adora, está adorando a los demonios, es algo muy fuerte. Y entonces por eso le duele tanto a Dios si no puede entrar en esa persona que tiene un ídolo. Ahora, ¿cuál es el ídolo que yo tengo? ¿Cuál es mi problema para traspasar y dejar que Dios actúe en mí? Puede ser algo, no necesariamente lo que dice aquí, pero hay algo que me separa de Dios, y eso es terrible porque no puede Dios actuar. Aquí podemos ver el contraste, ¿no? Recién hablábamos de los 2 grandes mandamientos. Uh-huh. Ahora, por contraste, vemos los 2 más grandes pecados. Así como el primer gran mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas, el primer gran pecado que se menciona acá es la idolatría. El no amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, si yo pongo cualquier otra cosa en el lugar de Dios, estoy siendo culpable de idolatría. Porque ahora quizás nosotros no tenemos una imagen, un ídolo en la casa, pero tenemos a veces un aparato, ¿no es cierto?, ahí al centro de nuestra sala, nuestro living, que pasamos horas y horas ahí mirando programas de televisión, algunos educativos, quizás otros no tanto, otros informativos, pero más allá de lo que veamos, podemos dedicar tanto tiempo a eso que podemos descuidar nuestra relación con Dios, ¿no? El estudiar su palabra, entrar en relación con Él, ¿no? Entonces, el primer gran pecado es la idolatría. Ese lo menciona a lo largo de toda la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, cómo el pueblo de Dios se equivocaba y dejaba de adorar al verdadero Dios y se iba en pos de dioses ajenos. Así también quizás nosotros, en nuestra vida, estamos llenos de otras cosas que no son malas en sí, pero que pueden estar ocupando tiempo y el lugar en nuestro corazón que le corresponde solo a Dios. No solo yo mencionaba solo, por ejemplo, el televisor, pero quizás cada persona puede preguntar, ¿qué es lo más importante para mí? Para ciertas personas, las redes sociales. Para otras personas, quizás lo más importante es la comida, ¿no? Les gusta la buena mesa, como se dice, ¿no? Claro. Para otras personas, quizás el mantener un cuerpo en forma y van al gimnasio, no tanto por salud, sino por verse bien. Claro. Y allí vemos que cosas malas, cosas que no son malas en sí, podemos nosotros llevarlas de tal manera que comienzan a ocupar un lugar en nuestro corazón que debe pertenecerle solo a Dios. Fíjate, el texto aquí de Zacarías, yo solamente voy a leer el versículo 10, porque me impresiona. Dice: no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. ¿Qué vara? ¿Qué medida? O sea, no miremos, porque estos también pueden ser prejuicios. He conocido yo personas que, por ejemplo, dicen: no, yo no detecto cierto color de la piel de las personas. Uh-huh. Interesante, porque quizá eso nos está separando de recibir una bendición de Dios y de ir en el camino correcto. Y a lo mejor algún día vamos a nosotros a ser como los jóvenes ricos. Qué triste sería.
Bueno, ahí está el segundo gran pecado. Veíamos la idolatría, pero aquí Zacarías nos muestra el segundo gran pecado que tiene que ver con el prójimo. Así como el segundo gran mandamiento era amar al prójimo, acá dice que el segundo gran pecado es la injusticia social, el tratar mal al prójimo. Y aquí hay algo interesante porque muchas veces nosotros ponemos énfasis en nuestra vida personal que la vida cristiana tiene que ver con mi relación con Dios. Y miramos con desconfianza a las demás personas porque no tienen la misma relación con Dios. Yo he escuchado a gente, ¿no es cierto? Y a veces con buena intención dicen, no, mira, no se junten con gente mala, lo cual la Biblia nos dice también. Sin embargo, a veces en ese sentido podemos llegar a despreciar inclusive a las personas por las cuales Cristo murió. Podemos comenzar a abusar incluso de las personas que no piensan como nosotros. Y como cristianos debemos estar dispuestos siempre a manifestar un amor, una justicia hacia los demás, ¿no? La Biblia también está llena de mensajes que nos invitan a tratar con justicia a aquellos que son oprimidos, ¿no? No se trata aquí de tendencias políticas ni nada, pero sí hay un elemento de justicia social que la Biblia menciona repetidamente. Y yo quisiera analizar un poquito ahí lo que el día martes de nuestra guía de estudio trae, que es el Salmo 82. Sí, Dios ama la justicia, dice. El Salmo 82 es un salmo muy, muy interesante porque puede traer cierta confusión a los que lo leen a primera vista. Pero cuando entendemos que tiene una doble aplicación, podemos entenderlo un poquito mejor. Mira lo que dice el versículo 1 del Salmo 82. Dice, Dios está en la reunión de los dioses. Y está con minúscula, ¿no? En medio de los dioses juzga. Los eruditos han discutido respecto a qué se refiere esto, ¿no? Hay algunos que dicen que acá se está refiriendo a algo que habíamos mencionado, no me recuerdo si la lección anterior o la previa a esa, se está refiriendo al concilio celestial. Ajá. Recuerda que dijimos que cuando se habló de Job. Exacto, ¿no? Claro. Que Dios se reúne con las autoridades, por así decirlo, del universo o de los distintos lugares donde Dios tiene sus criaturas. Entonces, algunos dicen que se estaría refiriendo al concilio celestial y que se referiría a dioses, a estas autoridades que son criaturas, ¿no? No son dioses en el mismo nivel que Dios. Entonces, en el hebreo es un poco confuso porque la palabra para Dios es Elohim y la palabra para dioses es Elohim. Entonces, por acá dice que la palabra es en plural. Claro. Pero, ¿no es cierto? Acá se hace esa aclaración que Elohim, más que el nombre de Dios, es su título, es su posición de autoridad. ¿Ah? Elohim marca una posición de autoridad. Entonces está hablando con personas que tienen autoridad. Y se habla especialmente del contexto del conflicto. Porque en el contexto del conflicto hay seres angelicales con autoridad que están infligiendo dolor a sus criaturas y por eso Dios las reclama. Pero esta mismo se aplica también a los líderes del pueblo que están actuando con injusticia. Aquellos líderes que debieran estar otorgando bienestar a sus hijos están oprimiéndolos y no les están dando los beneficios o no están procurándose para que puedan ellos estar bien, para que puedan encontrar ellos pueden satisfacer, digamos, las necesidades básicas de ellos. No dejo de pensar en el tiempo de Cristo las autoridades religiosas cómo estaban oprimiendo al huérfano y a la viuda. Y Jesús se increpó a ellos y les habló de víboras, hipócritas, les dijo, y tenía razón. Cuando Jesús pregunta, dice, ¿quién es tu prójimo? ¿No es cierto? Es una pregunta válida para cada uno de nosotros, porque no necesariamente, y esto es abarcante en relación a lo que Jesús está hablando, que nosotros no hagamos injusticia, que perdonemos, pero cuando no lo hacemos, pero vemos la injusticia, vemos el atropello, vemos la increpancia, ve que se está pasando a llevar a alguien, ¿qué hacemos? Quedamos callados, quizás un llamado para ejercer también la justicia aquí en la tierra, porque eso es parte de lo que Dios quiere que seamos. Creo que esto es muy importante,
Me gusta una frase aquí que el autor tiene en el libro de apoyo que dice: el cristianismo auténtico implica necesariamente el amor a los demás. O sea, es algo ineludible. El que es realmente cristiano tiene que preocuparse por el bienestar de su prójimo, tiene que preocuparse cuando uno ve que otra persona está sufriendo, que le está pasando mal y que podemos nosotros ayudar en algo, podemos quizás aliviar en algo su dolor, su sufrimiento. Estamos pasando, o sea, tenemos una responsabilidad, digamos, para poder ayudar a aquellos que necesitan. Si estamos en la posición de hacerlo, debiésemos hacerlo. Mateo dice: hay de vosotros escribas y fariseos, eso habíamos comentado antes, hipócritas. ¿Por qué los llama así? Porque dice: porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, pero esto otro también. Esto es interesante, ¿no? Coláis las cosas chiquitas, claro, pero se tragan lo grande. Porque a veces, por querer cumplir las minucias de la ley, se olvidaban cuál era el propósito de la ley, que es el amor. Claro. Si uno quiere ser un cristiano, si uno quiere decir, ya voy a cumplir todas las cosas, y se olvida que el cristianismo, nuestra relación con Dios implica amor, entonces hemos perdido totalmente el sentido. He escuchado yo a cristianos, quizás bien intencionados, que en su afán de demostrar que ellos tienen la razón en ciertos puntos, están dispuestos a decir palabras fuertes, incluso irse digamos, a las manos por defender supuestamente lo que ellos creen que es verdad, su verdad doctrinal, lo cual está bien defender la verdad doctrinal, pero si lo hacemos de tal manera que olvidamos lo que significa ser un cristiano, lo que significa amar, entonces no entendemos nada. No sirve de nada el decir que somos cristianos y el cumplir con todas las cosas si no lo hacemos motivados por el amor. Escuché una frase una vez que me quedé pensando en ella. Era un problema de juicio y me dice la persona afectada: sabes, para defender su posición mintieron. Yo lo encontré muy fuerte, y a veces esas mentiras pasan, pero estoy pensando, ese prójimo se quedó con eso. Bueno, cada uno va a dar cuenta de lo que hace, de sus actos. Qué bueno que Dios tiene misericordia y va más allá de estas cosas que son importantes. Allí en Lucas 10 hay una parábola bien interesante, porque responde ahora: ¿quién es mi prójimo? ¿A quién debo atender? ¿Quién debe estar en primer lugar? Vuelve la idea otra vez de que lo hacen para probarlo, ¿no es cierto, maestro? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y le dijo, como está escrito en la ley, ¿cómo lees? Y entonces él dice, repite justamente esta situación que hemos conversado. Yo estoy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús aquí en este? Bien has dicho, le dice, haz esto y vivirás. Pero ahora viene, voy a decir la otra preguntita, ¿cuánto sabe? Yo entiendo que aquí no están tratando de encontrar la verdad, sino de un cuestionamiento a un maestro que está allí siendo superior a ellos. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo, ¿y quién es mi prójimo? Y ahí viene la parábola. Yo creo que habría mucho que conversar, porque Jesús, ¿qué es lo que dice? ¿Quién es tu prójimo? Es justamente, y voy a ser así enfático en decir, tu prójimo es aquel que tú ahora estás odiando. Creo que es interesante esto, ¿no? Porque justamente alguien que quería saber quién es el prójimo, me está preguntando, lo hace con un propósito quizás de destruir a su prójimo, ¿no? De acusar a Satanás, o sea, perdona, de parte de Satanás a Jesús. Y Jesús dice, bueno, mira, te voy a contar una historia, y cuenta la historia del buen samaritano. Perdón, y algunos dicen que es una historia real, ¿eh? Claro. El deseo de toda la gente, creo que menciona de que es una historia que estaba, digamos, en ese momento siendo comentada, que había sucedido, ¿no? Es como cuando llegan las noticias, salen en las redes sociales, las cosas, uy, mira lo que pasó allá, ¿no? Todo el mundo estaba comentando eso. Y Jesús cuenta esta historia para hacernos recordar que a veces no es la posición, no es, digamos, mi título,
sino lo que realmente importa es mi actitud hacia mi prójimo, ¿no? Entonces muestra la actitud de un sacerdote, alguien que estaba ahí en lugar de Dios para poder representar a Dios e interceder por el pueblo, un levita, alguien que estaba puesto como líder espiritual para acompañar al pueblo y también acercarlo a Dios, y un samaritano que para el judío era lo último, era un traidor, era una mezcla, no era un israelita puro, y más encima idólatra, porque adoraba de una manera un poco distinta a como ellos entendían que había que adorar. Por lo tanto, el samaritano era alguien despreciable. Pero el Señor cuenta la historia que al final el único que tuvo compasión de esta persona que fue asaltada fue el samaritano. Yo no sé, hoy en día, por ejemplo, acá en Chile se habla, a veces se suele discriminar un poquito a gente porque es de otra nacionalidad, porque es de otra clase social, porque es de otra raza, ¿no? Últimamente como que ha habido una especie de multiplicación de extranjeros y de razas que quizás no estábamos siempre acostumbrados. Y puede ser que incluso dentro del mismo círculo de cristianos, de la iglesia, algunas personas manifiesten una manera no muy apropiada de tratar con las personas. Y Jesús nos dice que incluso aquellas personas que quizás algunos no les puede resultar tan agradable, ellos también son nuestro prójimo y debemos estar dispuestos a manifestarle el mismo amor que también Dios nos manifestó a nosotros. Ahora, ratificando lo que tú acabas de decir en relación a la pregunta y a la respuesta y a la reacción, fíjate que al final él la acepta porque le dice, bueno, entonces, ¿cuál es tu prójimo? Entiéndelo, dímelo, dice Jesús. Y él le dice, y dijo, el que usó misericordia con él. No lo nombró. ¿Por qué no lo dijo el samaritano? ¿Por qué no dijo ese es el que usó con misericordia? Pero luego dice Jesús, entonces, muy bien, ves, haz tú lo mismo. Me gusta el pensamiento que tiene la lección en la segunda parte del jueves, donde dice que la mayor manifestación, el mayor ejemplo respecto a esta entrega, este amor al prójimo fue Jesús mismo. Porque Él, siendo Dios, no estimó el ser a Dios, igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él estuvo dispuesto a venir a servir. Muchas veces nosotros nos aferramos a nuestras posiciones, a nuestra currículum, por así decirlo, para decir, no, yo no estoy obligado a hacer ciertas cosas. Pero el Señor dice que a todo cristiano, no importa la posición, no importa el título, Dios espera que también manifieste este amor por los demás. Finalmente, la justicia no la vamos a encontrar en esta tierra, solamente cuando Cristo venga, y por eso tenemos que confiar plenamente en esa justicia que Él traerá al final. Repasando esto y otros antecedentes, quizás deberíamos pensar cómo está nuestra vida, nuestra actitud, cómo estamos actuando frente a estas situaciones. El mundo hoy día está muy globalizado, estamos teniendo incursiones, ¿no es cierto?, con nuestras costumbres, otras ideas, pero los amamos. Dios los ama. Y si Dios los ama, tú y yo debemos amarlos también. Que el Señor te bendiga y te acompañe. Vamos a encontrarnos la próxima semana.